Muchas gracias primero a la organización por permitirme compartir hoy con vosotros pues esta piedra en el camino que nos toca a las mujeres. Sí me gustaría puntualizar que la investigación del papel de la mujer en ciencia es un tema de investigación y yo soy, como han dicho, física. He llegado a conocer algo sobre este tema y a reflexionar sobre él a través de mi trabajo en un comité de igualdad y por eso me he atrevido a venir hoy a compartir en este foro pues lo que he aprendido por el camino, pero verdaderamente aquí nos vamos a enfrentar a una realidad que involucra sociología, derecho, lingüística, un montón de disciplinas humanísticas que son las que de verdad están pues abriendo brecha y realizando una investigación para intentar identificar, que yo creo que es lo más difícil en el caso de la mujer a día de hoy, y resolver estas piedras que nos encontramos pues sencillamente por ser mujeres. La primera cuestión, a ver si yo sí que soy capaz de dar al puntero bien, es ¿por qué seguimos hablando de la igualdad de la mujer en ciencia cuando tenemos pues este panorama que en principio está cubierto? Ya hay leyes que protegen a la mujer, leyes de igualdad. En España, de hecho, hemos sido uno de los países pues, que tenemos una ley de igualdad con más antigüedad. Hay leyes más específicas y leyes internacionales, el Convenio de Estambul contra la violencia de género, que es un convenio que se firmó a nivel europeo, e incluso en ciencia específicamente ya se empieza a reconocer la igualdad de género como una necesidad para hacer buena ciencia en todos sus aspectos. Tenemos la Ley de la Ciencia en España y el programa Marco Horizonte Europa lo recoge en muchísimos aspectos. Y las instituciones, pues como han evidenciado los premios nacionales de investigación de este año, también reconocen una igualdad y este año incluso ha habido mayoría de mujeres premiadas frente a los varones. Entonces, pues ¿por qué seguimos hablando de todo esto? Pues seguimos hablando porque, en primer lugar, la ley hay que cumplirla. Que exista una ley no garantiza que se esté aplicando, pero la ley también es frágil y tenemos el caso del Convenio de Estambul contra la violencia de género, una cosa tan importante en la que lo que te estás jugando es tu vida. Incluso el propio Erdogan, primer ministro de Turquía, se retiró a Turquía del convenio. Se le llenaron las calles de mujeres protestando, pero a día de hoy él no ha dado un paso atrás y Turquía ahora no reconoce el convenio de Estambul. Pero si nos vamos a los premios nos sucede lo mismo. Seguramente hayáis oído hablar de la polémica que se ha despertado este año con el Premio Nobel de Medicina, que se concedió a Viktor Ambros y Gary Ruvko. Viktor Ambros todas sus investigaciones las realizó teniendo en su equipo de trabajo a su mujer y su mujer de hecho es la primera firmante de los artículos por los que le dieron el Premio Nobel. No es mi disciplina de trabajo, a mí me costaría juzgar si verdaderamente ha sido injusto dejar a esta mujer fuera o no, pero el punto de reflexión es que este no es el primer caso al que nos enfrentamos. Os traigo aquí otros premios Nobel de matrimonios. Tenemos el precedente de los Curie, en el que el premio Nobel era otra época, eran los primeros premios Nobel, se lo dieron a Pierre y él hizo una primera reivindicación feminista, dijo, si no se incluye a mi mujer en el premio yo no lo recojo. Entonces la Academia rectificó y la incluyó. Luego pasaron 60 años para que llegara una mujer premiada en física, pero aquí hay muchos más factores de los que ahora os hablaré. Pero ha habido otros premios Nobel en medicina en 2014, por ejemplo, los Moser, en los que a un matrimonio que había trabajado codo con codo, pues a los dos les dieron el premio Nobel. Pero también tenemos precedentes del premio Nobel de Medicina de este año, el premio Nobel que se concedió a los trasplantes en el año 1990, en el que el papel que había realizado la mujer era ser compañera de trabajo de su marido durante todos los procesos, pero además ella había hecho una labor muy importante de desarrollo de laboratorio para intentar entender, ella era hematóloga, todas las propiedades que tenía la sangre que iba a permitir hacer esos trasplantes. Y de nuevo ella quedó fuera. Entonces vemos que este papel de mujeres que seguramente renuncian a parte de su carrera por acompañar a su marido, pero que desde luego no son reconocidas por sus contribuciones a pesar de que el propio esposo les da el agradecimiento en el premio, se repite. Y sin embargo no tenemos el contraejemplo. No conocemos ningún caso de mujeres que hayan llegado al premio Nobel y puedan agradecer a su marido por sus muchas contribuciones a pesar de que no han sido reconocidos. Y esto es ya una llamada de atención, de que hay algo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra manera de ver a hombres y mujeres que es distinta para unos y para otras. Siguiendo con los premios Nobel, os traigo aquí a la segunda ganadora del Premio Nobel de Física, María Gepermeyer, en el año 1963.
Es verdad que parece que es hace mucho tiempo, pero no es tanto. Mi madre, mi primer referente, ya estaba en esta época desarrollando su carrera profesional. Esta mujer empezó a recibir un trabajo remunerado cuando ya llevaba una trayectoria profesional grandísima. Ella trabajaba gratis. Y fíjate que cuando le pagaron por primera vez, pudo desarrollar el modelo del núcleo atómico por el que le dieron el premio Nobel. ¿Qué hubiera pasado si a este talento se le hubiera dotado de medios mucho antes? Pues igual tendría 2 premios Nobel. Igual la física hubiera dado un paso de gigante simplemente por haber aprovechado este talento. Pero ojo, el titular de la prensa para darle el premio Nobel: Madre de San Diego gana el Nobel. Fue un premio compartido, lo que no sabemos es si sus colegas eran padres o no, porque no era relevante que lo fueran o no. Pero para ella sí, para ella era relevante. Entonces no es de sorprender pues este panorama que tenemos aquí, los cuadraditos de debajo, los cuadros rosas es el número de hombres que ha ganado premio Nobel a lo largo de toda la historia de los Nobel, y los oscuros el de mujeres. Es cierto que si los hubiera ordenado no solamente por colores que diferencian género, sino también teniendo en cuenta las décadas o los años en los que se han obtenido, ahora hay más cuadraditos rosas más juntos en el tiempo, porque hay más mujeres incorporadas a la vida profesional y a la carrera investigadora. Pero este año no hemos tenido Nobel en ninguna de las disciplinas científicas para mujeres, y más o menos el 50% de la población investigadora son mujeres. Entonces, bueno, pues son pilotos de alarma, luces rojas que nos hacen ver que algo hay. El papel de los estudiantes de tesis doctoral, de las tesis, los premios Nobel que se obtienen por el trabajo realizado durante la tesis. Hay precedentes de situaciones en las que se ha reconocido el mérito y el derecho a recibir un premio Nobel por una investigación que se ha realizado en esta primera etapa. Tenemos el caso de los púlsares, Joseph Taylor y Russell Hals. Hals estaba realizando su tesis doctoral cuando descubrieron estos púlsares que les permitieron llegar al Nobel. El caso de los telómeros, Elizabeth Blackburn y Carol Greider, en el que también Carol Greider estaba realizando su tesis doctoral. Pero tenemos un precedente también con los púlsares, que seguramente también pues es un caso conocido, hayáis oído hablar, el de Jocelyn Bell. Jocelyn Bell, durante su tesis doctoral, descubrió el primer púlsar y fue el primer premio Nobel que se dio a los púlsares dentro de los premios Nobel de Física. Curiosamente, fue el primer premio Nobel que se dio en astronomía. Y fue como un espaldarazo a reconocer en el campo de la física esta disciplina particular, la astronomía. Entonces a mí ahí me sorprende doblemente si no había una manera de intentar darle prestigio a una rama de la física que invitaba particularmente a dejar fuera a la estudiante, que además de ser estudiante era mujer. Pues bueno, pues a mí todas estas cosas la verdad es que me invitan a la reflexión. Y si nos vamos a la historia del saber, creo que la reflexión puede ser muchísimo más profunda. Las universidades, que es donde se ha gestado todo nuestro conocimiento, no solo lo que sabemos, sino la manera en que lo enfocamos y la manera en la que lo vamos a desarrollar, se fundaron entre los años en Europa 1100-1200. España también. Las primeras universidades son de esta época. Y fijaros que el derecho de las mujeres a acceder como estudiantes, ni siquiera como profesoras, como estudiantes, no llegó hasta finales del siglo XIX. Antes ni se ocurría que a las mujeres les pudiera interesar ni había que regularlo. Pero incluso cuando se empezó a regular, que fue anteayer, o sea, llevábamos ya 600 años gestando el saber, se decidió en qué disciplinas a las mujeres se las podía permitir el acceso o no. En la Sorbona, Medicina, Derecho y Bellas Artes. No es sorprendente que justo en las carreras más técnicas, física y matemáticas, a día de hoy haya menos mujeres, porque llevamos 600 años haciendo ciencia sin ellas y ahora cuando ya las vamos dejando, pues vamos acortando incluso el periodo en que las permitimos acceder. En España la situación es mucho más chusca. En España, en 1888, si una mujer quería estudiar, se reunía el Consejo de Ministros, mujer por mujer, para decidir si podía o no. Cuestión de Estado que una mujer estudiara. Pero es que esto es hace 100 años y llevamos ya 600, 800 construyendo el saber en nuestras universidades. Entonces, bueno, pues ¿qué consecuencias tiene esto? Pues bueno, el padre de la filosofía occidental pensaba esto de las mujeres. Como que seguramente no lo leáis bien, os digo el pensamiento de Aristóteles, considerado padre de la filosofía occidental y gestor de nuestra forma de pensar. La mujer no necesita escritorio, tinta, papel ni plumas. Entre gente de buenas costumbres, el único que debe escribir en la casa es el marido.
La relación del hombre a la mujer es por naturaleza una relación de superior a inferior y de gobernante a gobernado. Y el problema es que estas ideas permean en toda la manera de pensar de Aristóteles, son parte de la base de su pensamiento, con lo cual han permeado en toda nuestra filosofía, en toda nuestra manera de pensar, y el problema es que muchas veces no somos conscientes y lo que tenemos que empezar a hacer es analizar todos los comportamientos que hemos naturalizado partiendo de estas ideas básicas que nunca nos hemos molestado en siquiera en prestarles atención. Vaya, nos vamos a quedar con Aristóteles, con lo poco que me gusta lo que dice. A ver, aquí. Aquí ahora. No solo en la filosofía de pensamiento, sino también en los contenidos explícitos de aquello que estudiamos en ciencia tiene consecuencias el hecho de no haber incorporado a las mujeres desde el minuto uno en nuestra construcción del saber. En toda la rama de medicina está ya identificado que hay una brecha sanitaria que se entiende bien. No sé si conocéis el caso del infarto al corazón. Los síntomas típicos del infarto al corazón conocidos son un dolor en el pecho, en el lado izquierdo, que baja por todo el brazo. Bueno, pues esto es el síntoma típico en los hombres. En las mujeres normalmente es una sensación más de mareo, de malestar general. Cuando una mujer va con un mareo y malestar general a urgencias, el médico le dice: tiene usted ansiedad o tiene usted gripe, tómese un paracetamol y váyase a su casa y sufra usted ahí el infarto, con lo cual igual ya no llega. Pero bueno, entonces esto se va corrigiendo, pero claro, todavía tenemos una brecha en la que las enfermedades típicas femeninas, por ejemplo, todas las relacionadas con el aparato reproductor femenino, están mucho menos investigadas que enfermedades que ya afectan a los dos sexos, pero incluso en la manera de investigarlas, como en el infarto, están mal identificados los síntomas de hombres y mujeres porque no se ha incluido en el muestreo poblacional en igualdad de condiciones a hombres y a mujeres. Esto tiene consecuencias directas en la salud. A las mujeres normalmente se las sobremedica, o bien porque no se identifican sus síntomas, o bien porque no se identifican sus dosis. Y, por supuesto, pues bueno, las enfermedades que no comparten pues están sin investigar. Pero fijaos que esto es un beneficio no solo para las mujeres, es un beneficio en general, aparte de por el sistema económico, para toda la población porque está mejor protegida, es un beneficio también para los varones porque hay enfermedades que, aunque se consideran típicamente femeninas, como la osteoporosis por una mayor prevalencia, también los hombres sufren. Los síntomas del infarto, a pesar de que en las mujeres discurren mayoritariamente como esta sensación de mareo, también hay hombres que lo sufren así. Entonces, el ir ampliando el espectro de población que estamos analizando, que tiene distintas sintomatologías, es beneficiosa para toda la población, porque toda la población va a avanzar. Pero es beneficioso para la ciencia, porque vamos a aprender a identificar mejor la sintomatología de muchas enfermedades y seguramente, gracias a eso, identificar mejor su origen. Hay más campos en los que es importante esta diversidad de género, los que trabajamos en disciplinas que en principio nuestro objeto de estudio no tiene género, también podemos estar afectados por la aplicación final de aquello que estudiamos. Por ejemplo, pues en los accidentes automovilísticos también se ha visto que el hecho de no haber hecho un diseño de los sistemas de retención teniendo en cuenta la diversidad poblacional, hacía que murieran muchas más mujeres que hombres en los accidentes. Pero hay incluso campos específicos del saber, como es el caso de la zoología, de los chimpancés, en los que la incorporación no solo de la mujer, sino de todo lo que se le ha asignado a la mujer socialmente, ha permitido romper paradigmas y descubrir unos errores que había en modelos científicos y hacerlos bien. El caso de los chimpancés, de Jane Goodall, antes de ella lo que había era una concepción de que los chimpancés eran seres asociales y agresivos. Y Jane Goodall, con toda la carga de mujer familiar, me voy con ellos a cuidarlos, lo que hizo fue convivir con ellos y romper este modelo. Ella lo que descubrió fue que eran seres sociales y que eran unos seres nada agresivos. Entonces, esta ruptura de paradigma fue una mujer la que lo trajo, pero no solo por ser mujer, sino porque incorporó a la vida profesional todo aquello que hemos relegado al campo de la familia y al campo de la mujer. Con lo cual veis que esta diversidad de traer a la mujer es mucho más amplia, es una diversidad mucho de conceptos.
Por supuesto, todo esto lo que nos lleva es a esta situación actual del retrato del liderazgo en ciencia en el siglo XXI. Si la mujer no ha estado ni en la concepción del saber, pues claro, ¿cómo va a estar en la dirección del rumbo de hacia dónde va el saber? Y por eso es tan importante que en este retrato del liderazgo empecemos a incorporar más mujeres, las famosas y tan polémicas cuotas. Se sabe que un grupo no está bien representado en una votación, en un aforo, si no representa al menos un 33% de esa asamblea. Entonces, bueno, pues si no tenemos ni un 33% de mujeres, ese punto de vista femenino, con todo lo que supone y lleva detrás, nunca va a ser una voz en una decisión que nos permita decidir hacia dónde va el rumbo de nuestras universidades. Y va a dar lugar esta desigualdad explícita a lo que os nombro debajo como desigualdad velada. Aquí tenéis el Foro de Lactancia de México, el comité de expertos al que se convocó para hablar de lactancia. Da la risa, pero esto ha pasado en 2018. Un cartel de una asociación, Mujeres en Matemáticas, que también querían invitar a eminencias a sus ciclos de seminarios y les salían carteles como estos, todos llenos de caballeros. No tengo nada en contra de los caballeros, que seguramente sabían muchísimo, pero alguna mujer, digo yo, que sabría un poquito de matemáticas. En la lactancia tengo más dudas sobre el comité de expertos, debo confesar. Lo mismo que en las universidades está mi institución, el CSIC, que también tiene razones para mirar para otro lado. El CSIC, si miráis el gráfico de la izquierda, está muy equilibrado en cuanto a composición de hombres y mujeres. Pero si hacemos un análisis más fino de cómo es ese reparto en las distintas categorías profesionales que hay en el CSIC, ya las cosas cambian. En principio, el CSIC, por ser una institución científica, digamos que su rumbo, lo que le da sentido, debería ser el personal científico. Y en el personal científico hay un número muchísimo mayor de hombres que de mujeres. Pero si vais al segundo gráfico, que es el personal que entra en formación, las personas que inician la carrera científica, lo que vemos es que de partida el interés por seguir esta carrera profesional está equilibrado. Hay tantos hombres como mujeres. El gráfico de debajo es el famoso gráfico tijera, en el que lo que se ve es cómo evoluciona el número relativo de hombres y mujeres a lo largo de la carrera profesional. Y ahí se ve que a medida que avanzamos en puestos más altos, de mayor sueldo, de mayor poder de decisión, de mayor liderazgo, las mujeres van cayendo. Y por supuesto, pues no es de extrañar que entonces suceda lo que está pasando. En 2004 teníamos el diagrama tijera y en 2022 ya se va convirtiendo en una pinza, porque las mujeres tontas no son y cuando ven una carrera en la que no pueden progresar, pues igual ya ni se plantean que la van a empezar. Con lo cual vamos a perder el talento de la mitad de la población en ciencias si no cambiamos este modelo. Y quiero cerrar trayéndoos pues distintas reflexiones de distintos aspectos en los que hay ya estudios científicos de las personas de estas ramas de la ciencia más humanísticas que se dedican a intentar entender problemas sociales como discriminación de la mujer, en los que están intentando ver dónde está el origen y cómo se puede solucionar. Entonces, algunas de las cosas que se han identificado, los referentes. Para avanzar en cualquier profesión, hombres y mujeres, necesitamos encontrar un referente con el que nos podamos identificar. Y fijaros que estos problemas de falta de referentes femeninos en ciencia es un problema social. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos y Canadá, en el que se pedía a niños de distintas edades, niños y niñas, que pintaran una persona científica. En inglés no define si es científico o científica, era draw a scientist. Cuando eran pequeños, 6, 8 años, siempre intentan proyectar aquello que son en aquello que les piden. Entonces ahí los niños pintaban hombres y las niñas pintaban mujeres, que son pues estas zonas de las gráficas que están por aquí. Pero a medida que se van haciendo mayores, los niños siguen pintando niños y las niñas empiezan a pintar también a señores ya. Ya tu imagen de un científico, la mujer empieza a desaparecer. Pero es que incluso cuando queremos hacer referentes para corregir esto nos salen mal. Aquí tenéis 2 anuncios de detergentes, en el que además hacen el esfuerzo de si ponen a la mujer, la ponen con niños, si ponen al hombre, lo ponen con niño. ¿Dónde se nos escapa que no tenemos costumbre de incorporar a la mujer y estamos esforzándonos, pero no siempre nos sale? En los adjetivos. La mamá es suave, es cariñosa, esos son los valores de la mamá, y los del papá es fuerza, eficacia.
Las evaluaciones. Este es un estudio que luego se ha replicado de distintas maneras, quizá también lo conozcáis porque es muy conocido, es el caso de John y Jennifer. Es un estudio en el que lo que se hacía era hacer un currículum y solo cambiarle el nombre. Y se daba a distintas personas que no sabían que había un cambio de nombre, solo les llegaba un currículum con un nombre que no sabían que había más y le decían que lo evaluara en sus capacidades y por tanto en el salario que a esa persona le iban a dar. Era un puesto para un técnico de laboratorio, creo recordar. Bueno, pues claramente hombres y mujeres, todos, porque todos estamos afectados de sesgos, evaluaban mejor. La barra negra, es que la gris, bueno, no es que no aparezca, ellas también las evaluaban bien, pero aquí, si veis una flechita, por aquí estaría la evaluación de Jennifer. Instintivamente, solo con ver John te parecía ya mejor. Y claro, entonces, ¿qué pasaba? Pues que el salario de Jennifer está por aquí y el de John está por aquí, porque si vale más, pues le pago más. El lenguaje. En el lenguaje es donde todo se nos escapa. Voy un poco mal de tiempo, no voy a leer con vosotros este texto, pero el lenguaje inclusivo es una necesidad. En el lenguaje es donde más se nos escapan los sesgos y donde más naturalizamos comportamientos. Os recomiendo el libro de Ni por favor ni por favora, de María Martín, en el que hay muchísimos ejemplos que te hacen ver cómo cuidar el lenguaje es muy relevante y cuántos sesgos tenemos en el lenguaje que utilizamos. Pero donde está saltando eso es en el campo de investigación de la inteligencia artificial, en los buscadores. Ahí se están haciendo análisis semánticos en los que está saltando que tenemos unos niveles de sexismo en el lenguaje brutales por cómo replican las redes neuronales que se entrenan con nuestro lenguaje, el lenguaje que nosotros utilizamos, pues eso, para hacer búsquedas. Con lo cual, lo que estamos haciendo es perpetuar a través de los buscadores estas tipologías de lenguaje sexista, que no es solo porque a veces traduzcan mal, según el contexto, traducen una palabra femenina, te la traducen por masculino porque en el contexto piensan que es más adecuado, sino que incluso en el tipo de palabras que asocian según el género que pongas, pues también se nota que hay muchos conceptos que están masculinizados o feminizados y que normalmente van relacionados con capacidades y con liderazgo. Y termino ya con la violencia sexual. Este es uno de los gravísimos problemas que también nos afectan en ciencia. La violencia sexual está también, por desgracia, muy feminizada. En principio es una violencia que podría sufrir cualquiera, pero la sufren mucho más las mujeres. No conseguimos erradicarla y el iceberg que aquí os presento es un iceberg que da que pensar, porque estas son las mujeres que mueren y salen en las noticias, pero estos son todos los comportamientos que alimentan que lleguemos a esa situación. Esos pequeños micromachismos, esos pequeños sesgos que van creciendo y creciendo. Y pensad que las situaciones que favorecen que lleguemos de esta base del iceberg a esta punta son situaciones con las que convivimos mucho en ciencia. Una profesión extraordinariamente jerarquizada y una profesión en la que se dan muchísimas situaciones de aislamiento. Cuando uno está acabando su tesis y se queda solo o sola, en este caso, hasta las tantas en el laboratorio. Y cuando se van a hacer labores de campo, en los que a veces, pues, por cuestiones económicas, se manda un grupo pequeño, muy masculinizado. Y ha habido, de hecho, precedentes. Entonces, bueno, pensad que la violencia sexual es trabajo de todos nosotros y todas nosotras acabar con ella y que la estamos alimentando por no prestar atención a esas pequeñas cosas que decimos, son tonterías, estos sesgos no tienen relevancia, sí la tienen. Y termino ya dándoos las gracias por vuestra atención y compartiendo lo que a mí me parecen las reflexiones más importantes en cuanto a la igualdad o la no discriminación para la mujer. Creo que estamos ante un problema eminentemente cultural, que hemos naturalizado muchos comportamientos y la única manera de luchar y acabar con esta discriminación es hacer un autoanálisis de nuestros sesgos y darle importancia a esas pequeñas situaciones a las que no se la damos, esos dejes de vocabulario. Y creo, y aquí me uniría un poco a la charla precedente de Luis, que tenemos que cambiar el modelo de ciencia que estamos haciendo. Creo que hacemos una ciencia muy jerarquizada, una ciencia demasiado poco pausada, demasiado poco reflexiva, que nos hace imposible cualquier medida de conciliación y que la ciencia que hacemos por eso no es mejor. Yo pensaría que es peor, de hecho. Entonces, bueno, pues todos cambiar este modelo yo creo que de manera mucho más natural nos va a permitir evitar estas discriminaciones, no solo la de la mujer, que también, pero sino también la de otros colectivos, porque al final la mirada inclusiva, yo creo que el movimiento Me Too sirvió para que empezáramos a incorporarla a los modelos que estábamos haciendo y aunque empezó en la mujer, pues nos va a permitir dar
pasos de gigante para ser verdaderamente más inclusivos con cualquier colectivo que esté discriminado. Y nada más, muchas gracias.